para Valverde, porque lo importante no somos los candidatos, lo importante son los valverdeños y las valverdeñas. En base a su programa electoral, con el que se presentaba a las pasadas elecciones de 2011, ¿qué promesas ha cumplido, cuáles le falta por cumplir y por qué? Pues mira, he cumplido el 90%, 95% de las promesas, y le explico. Hemos pagado la deuda que los anteriores dejaron a los proveedores, más de 11 millones de euros, de ellos 5,5 a empresas valverdeñas. Hemos pagado 2 millones de euros de deuda que dejaron a los trabajadores municipales, entre nóminas impagadas y atrasos de convenio. Hemos pagado obras que otros hicieron pero que nunca pagaron, las hemos pagado nosotros, pero además asumí el compromiso de la pista de skate, está hecha y está pagada. La calle Real de Arriba, la parte que se ha ejecutado hasta el momento, hecha y pagada. La calleja que otros dejaron abandonada durante años por desvíos de fondo, hecho y pagado. La calle San Isidoro, hecha y pagada. La reparación de las pistas de pádel, hechas y pagadas. El mantenimiento de las instalaciones deportivas, y les cito por ejemplo la caldera en las instalaciones del pabellón de arriba estaban en unas condiciones lamentables, hecho y pagado. Pues esto por hablarle de infraestructuras, que podríamos seguir la parada hecha y pagada, podríamos seguir hablando de infraestructuras durante horas, ¿no? Pero también hay otras cuestiones que son importantes y no solo la infraestructura. Por ejemplo, para mí el empleo es fundamental porque es la principal preocupación que tiene cualquier ciudadano en Valverde y fuera de Valverde. Somos pioneros, somos el único pueblo de toda Andalucía que ha puesto en marcha un plan de empleo verde y ha dado más de 16.000 jornales, con el cual un objetivo cumplido, pero en el que hay que seguir trabajando porque aunque hayamos hecho el empleo, es verdad que hay mucho más por hacer. Las bolsas de empleo que hemos creado, el 73% de las personas que estaban en la bolsa de empleo han trabajado, con lo cual otra fase importante. Y cuando hablamos de trabajo no es solo el que se ve a través, por ejemplo, de la bolsa de empleo o del plan de empleo verde, como digo, porque cuando hemos pagado a las empresas valverdeñas a las que otros le dejaron lo que le dejaron, hemos conseguido que esas empresas no cerraran, porque yo he tenido aquí a muchos empresarios con una deuda tremenda que cerraban ya sus empresas, y con lo cual suponía el despido de los trabajadores. O sea, hemos mantenido el empleo que estaba a punto de desaparecer, o cuando se han ejecutado las obras, por citarle que les acabo de mencionar, durante el desarrollo de esas obras también se ha creado empleo. Hay otra cuestión que para mí era fundamental, que era el fondo social. Yo siempre pensé que era una necesidad que este ayuntamiento tenía que poner en marcha. Es verdad que nos costó trabajo por la situación económica, pero se logró, y es un fondo social donde se atiende las necesidades básicas de las personas, o sea, los cortes de luz, cortes de agua, vales de alimentos, medicación. Hemos conseguido mantener abiertas todas las instalaciones, y no solo mantenerlas abiertas, sino además con actividades. En cultura, bueno, en cultura ya no solo ha sido incrementar las actividades, o en deporte, que existen deportes nuevos que antes no se desarrollaban, como la trail, sino que además en cultura, por ejemplo, hemos abierto la exposición del Valle de la Fuente, que era una demanda, y sobre todo una cuestión muy importante. Nosotros hemos trabajado estos 4 años con la colaboración intensa de las asociaciones deportivas, culturales y de distintas índoles, pero cuando yo llegué aquí tenían una situación realmente difícil porque el equipo de gobierno anterior le dejó de deber 400.000 euros, y hemos pagado esos 400.000 euros. Así que prácticamente el programa con el que nos presentamos, y está ahí, lo pueden ver, eso siempre queda, ¿no? El programa de todos los equipos, los partidos que nos presentamos, pues no solo se cuelga en las redes, sino que se distribuye y siempre queda. Así que el programa, mire, está a punto de no cumplir una cuestión que era fundamental y venía en el programa, porque la Junta de Andalucía nos echó un pulso y decía que no, que las viviendas de autoconstrucción no tenían derecho esas personas que habían estado durante 16 años. Llevaba ese tema por desvíos de fondo también del anterior equipo de gobierno, y el Partido Socialista de la Junta de Andalucía se negaba a darle lo que yo creía que por derecho le correspondía a esa familia. Y al final lo he conseguido con la ayuda de mi equipo y con la ayuda de las personas que estaban afectadas, y ese era un objetivo que veía que pasaba el tiempo y por las trabas del Partido Socialista de la Junta de Andalucía no iba a poder cumplir, pero afortunadamente al final hemos conseguido que esas familias hayan firmado ya pues la propiedad, ¿no? La entrega de sus viviendas. Valverde Diario hizo una encuesta el pasado mes de abril para conocer la intención de voto de los valverdeños de cara a las elecciones municipales.
Esa encuesta arrojó como resultado que la juventud valverdeña, entre 18 y 35 años, la prefería a usted como candidata para la alcaldía de Valverde. ¿Por qué cree que la juventud se decanta por usted? ¿La ve como clara favorita? Bueno, mire, yo es que he puesto siempre un especial empeño en la juventud, porque tengo mi forma de pensar, a lo mejor acertada o equivocada. Porque yo creo que es que la juventud es el futuro, no de Valverde, sino de cualquier municipio. O sea, la juventud es las personas que tienen que sustituirnos, aunque estamos aquí, pero no solo en el ayuntamiento, sino en el día a día del municipio de Valverde, o sea, en las asociaciones, para que siga teniendo ese empuje, las distintas hermandades, las distintas asociaciones, tiene que tener detrás un equipo joven que siga con ese impulso, con esas ganas y con esas directrices y actividades que organiza las asociaciones, las hermandades, quien llegue a este ayuntamiento. Y entonces nosotros tenemos una juventud en Valverde envidiable, o sea, tienen un nivel de formación. Valverde es de los pueblos que mayor índice de personas jóvenes formadas aporta a la provincia, Valverde, que en comparación con otros pueblos que tienen más población, sin embargo, nosotros lo superamos. Y yo creo que, yo cuando escucho, es que la juventud, a veces he escuchado, ¿no? Yo creo que lo hemos escuchado todos, ¿no? Es que la juventud no tiene ganas, esta juventud está de ganar, esta juventud no aporta. Es una equivocación tremenda quien piensa así. O sea, nosotros tenemos una juventud formada, una juventud a la que hay que darle posibilidades, una juventud a la que hay que respetar, una juventud a la que hay que escuchar y una juventud por la que hay que apostar. Y es lo que hemos hecho, cierto, dentro de nuestras competencias, porque es verdad que el ayuntamiento, como todos los ayuntamientos, hay cuestiones en las que tenemos competencias y hay cuestiones en las que no, pero es que, vamos, alguien que tenga vocación de que su pueblo tire hacia adelante, salga hacia adelante y tenga futuro, si no tiene un especial empeño en apostar por la juventud, y esta es una opinión muy personal que puedo estar equivocada, yo creo que eso es un error. O sea, Valverde, el mayor potencial que tiene Valverde son su capital humano, los valverdeños y las valverdeñas, y cada sector tiene una cualidad, pero los jóvenes es algo a preservar, a cuidar y a valorar. Y yo creo que Valverde tiene futuro, yo creo que Valverde tiene futuro, es que lo tiene porque tenemos una juventud envidiable. Cambiando de tema totalmente, hablamos de empleo. Mirando en los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, vemos que los datos oficiales que da esta página web es que el desempleo en Valverde ha crecido en su legislatura. En 2011, contando desde junio que entró, fue de 1.459. El último dato que hay es de marzo, en 2015, que es de 1.580. Ha aumentado en poco más de un centenar de personas. ¿Cree usted que las bolsas de empleo están siendo factibles? ¿Cree que son suficientes 15 días, 30 días, 3 meses para ayudar o para que una familia pueda tener resuelta el mes de la crisis? Pues mire, dos cuestiones, ¿no? Sí. En relación a su pregunta. La primera, ese balance del que usted hace mención no recoge las últimas contrataciones que se han realizado. Dicho eso, es verdad que la situación de desempleo es la que, o sea, sigue existiendo una importante situación de desempleo en Valverde y en todos los municipios. Pero por dividir su pregunta en dos partes, si me la permite. Es muy fácil, yo es que entiendo el desempleo de otra manera. Ha dado usted los datos de mi legislatura, pero fíjese, antes de que yo llegara al ayuntamiento existían muchas personas contratadas, pero no cobraban. A mí eso no me sirve. Que usted tenga 190 personas en un ayuntamiento que por tanto no figuran en la lista del desempleo, porque efectivamente están contratadas, pero mire usted, no les pagan, para mí ese dato no me sirve. Aunque... El dato, disculpe, sí. El dato oficial es ese. Ahora, ¿usted tiene contratadas a esas personas? Por supuesto, con lo cual no figuran en la lista del desempleo, son trabajadores municipales, pero no les pagan. Yo no entiendo esa forma de entender. Aunque restemos esos 190, sigue habiendo menos parados en la anterior legislatura que en esta. ¿Le puedo comentar los datos oficiales? Sí, verá. Continúo. Si restamos esos 190, sigue habiendo menos parados, pero le comento. Es decir, yo no comparto mantener puestos de trabajo que no figuren en los datos oficiales, pero que no se les paguen. O sea, esa no es mi filosofía. Se lo comento por ahí. Después, dice que ha aumentado el desempleo. Está más o menos igual, y le digo por qué la otra pata. Mire usted, aquí estaba abocado al cierre de muchas empresas. Es más, hay empresas que cerraron.
¿Se imputan al ayuntamiento los datos? No. Pero si es el culpable, fue el culpable el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque muchas cerraron precisamente por los impagos que tenía este ayuntamiento. Y yo lo que he hecho, y mi equipo lo que hemos hecho, es salvar al resto de empresas. Es más, fíjese, cuando a esas empresas que ya cerraron y que los datos no se imputan al ayuntamiento, pero son empresas privadas, cuando se les pagó, esa empresa pudo pagar las deudas, varias empresas en Valverde, que tenían con sus propios trabajadores. Con lo cual, fíjese usted, es que yo tengo una forma distinta de entender la situación. Yo podría jugar a no tener esos datos. Son datos oficiales, Sí, sí, no. Sí, por supuesto, y además no se voy a ser yo quien se los discuta. Pero digo, yo podría jugar a no tener esos datos y para mí es muy fácil, ¿eh? Yo podríamos tener aquí otros datos diferentes si yo quisiera. Contrato a gente y no le pago, o no computo el cierre de empresas por la deuda que le ha generado el ayuntamiento al anterior equipo de gobierno. Y los datos de ahí serían otros diferentes. Pero a mí me gusta jugar con la realidad. Y la realidad es que si no salvas a los trabajadores y si no les pagas nómina, me da igual el dato que figure. Porque al final tú estás abocando a esas personas a que al final de mes no puedan pagar sus servicios básicos, sus necesidades básicas. Por lo tanto, a mí me vale pagar. No me vale que figure un número real. Y ahora les comento la segunda parte. Usted me preguntaba que si yo creo que son suficientes los 15 días, o el mes, o los 4 meses. Pues mire, para las personas que tienen un régimen agrario suficiente, mire, lo que necesita todo el mundo, no solo Valverde, todo el mundo es un empleo estable. Con lo cual suficiente no es. Ojalá todos los alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos pudiéramos ofrecer un empleo estable. Y no precario. Y no estable. Dicho esto, las competencias en materia de empleo las tiene la Junta de Andalucía. No la tiene ni este ayuntamiento ni ningún ayuntamiento de Andalucía. Las competencias las tiene la Junta de Andalucía. Todos los alcaldes quisiéramos poder ofrecer más empleo. Todos. Yo, la primera. Dicho esto, les digo los datos de que el 73% de las personas de la bolsa de empleo que estaban apuntadas han pasado por la bolsa de empleo. ¿Qué es lo bueno de los 15 días que usted me comentaba? Que es para el régimen agrario. Este mismo año el gobierno de España ha bajado las peonadas a 20 días, con lo cual, con esos 15 días que aporta este ayuntamiento, ya esa persona que sí está acogida al régimen agrario, me estoy refiriendo a las personas del régimen agrario, ¿vale? Esa persona sí puede tener ya sus meses de paro. Se lo garantiza este ayuntamiento. Dicho esto, empleo estable es lo que queremos todos. Pero voy más allá, mire usted. Los planes de empleo, que algunos de los que se han puesto en funcionamiento por todos los ayuntamientos, vienen de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista, que es quien gobierna la Junta. Es que esos planes también establecen un mes o 3 meses. Y yo creo que el PSOE de la Junta de Andalucía también querría ofrecer empleo estable, pero sin embargo nos obliga a los ayuntamientos a 1 o 3 meses, y creo que querría, se lo digo, que sería subjetivo, pero que la situación en la que... Pero esto tiene una parte mucho más grave, y le quiero dejar constancia. El empleo que estamos creando, está el empleo que creamos a través de nuestro empleo propio, por cierto, 1 millón de euros, más de 1 millón de euros, fondos propios en el plan de empleo verde, y 1 millón de euros en las bolsas de empleo. A pulmón los valverdeños, sin ayuda de ninguna administración. Sí es verdad que he tenido ayuda directa del gobierno. Todas las obras del PFE no son de la Junta, son fondos del gobierno. Y las nóminas de esos trabajadores nos las paga el gobierno central. Y ahí sí he tenido ayuda. Me ha pagado puntualmente, incluso a veces por adelantado. Planes de empleo de la Junta, como le decía, supongo, y no lo discuto, que el Partido Socialista de la Junta de Andalucía también quiere hacer planes de empleo, que seguro que no le gustará hacerlo de 1 mes, como nos pone a los ayuntamientos, nos obliga, lo hará por la situación, ¿no? O de 2 meses o de 3, supongo que querrá también crear empleo estable, por sentido común lo que queremos crear todos. Pero la situación ahí es mucho mayor, la gravedad, y le explico por qué. Planes de empleo joven, más 30 y menos 30. Mire usted, ¿sabe quién los está pagando? Los valverdeños, no la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía anunció que los iba a pagar, no. Estas nóminas últimas las está pagando el Ayuntamiento de Valverde del Camino, con fondos propios. O sea, fíjese usted, no solo mantenemos la plantilla municipal, no solo le pagamos a los trabajadores, no solo le pagamos a los proveedores, no solo hemos pagado la deuda,
sino que además la Junta de Andalucía anuncia planes de empleo que además no me pagan. No a mí, a muchos ayuntamientos. A mí me paga por lo menos un 50%. Yo le hablo de Huelva Capital o de Sevilla Capital o de ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y a ellos no le pagan ni un solo céntimo, de todos los colores políticos. No lo estoy distinguiendo. Y aquí las últimas nóminas que se han pagado del plan de empleo, fíjese usted, es que quien tiene las competencias es la Junta de Andalucía y sin embargo la está pagando esta alcaldesa. Y que la pague esta alcaldesa significa que la están pagando los valverdeños. Dicho esto, ojalá se pudiera dar por parte de todas las administraciones, porque seguro, estoy convencida que es el deseo de todos los alcaldes, de todas las administraciones, de todas las ideologías políticas, un mayor empleo y más estable. No me cabe la menor duda. Y ahora referente al tema de la deuda. Sí. También mirando datos oficiales del Ministerio de Hacienda, vemos que, bueno, primero vamos a hablar de la deuda general. La deuda general, usted anunció en una entrevista por la información que eran de 54 millones y pico, entre proveedores, la luz incluso, los trabajadores. Hay parte de esa deuda que se ha pagado, los trabajadores, en fin, sí, una serie de eso. Hay otros concejales que dicen que son 52 millones, no es una deuda clara. Sí, es clara, será clara. Después, mirando los datos oficiales, que sí es lo más oficial, lo más exacto, la deuda viva dice que el Ayuntamiento de Valverde ha aumentado su deuda. Y mirando su legislatura, miramos que en 2011 20.759.000 euros. En 2012 pasamos a 31.198.000 euros. Y en 2013 33.204.000 euros. Entonces, para que nos aclaremos, sí, lo que se paga de deuda general es porque a lo mejor nos presta una ayuda el gobierno central y por eso se suma lo que pagamos de un lado, se nos suma la deuda viva, o por qué está sumando la deuda viva. No le he entendido la pregunta, ¿cómo mezcla el gobierno central en esto? La deuda viva. Mire, a ver, se lo voy a explicar. Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, en un principio se pensaba que la deuda era de unos 54 millones de euros. No, la deuda es mayor de 54 millones de euros. Nosotros hemos reducido la deuda en 7.300.000 euros. Y me explico. A los trabajadores eran 2.000, por ponerle algunos ejemplos. A los trabajadores eran 2 millones de euros, se les ha pagado. A los proveedores eran 11 millones de euros, se les ha pagado. Al servicio de gestión tributaria era 1,5 millones de euros, se les ha pagado y estamos al día. A Seguridad Social y Hacienda eran 6 millones de euros, le hemos pagado unos 600, con lo cual nosotros la deuda la hemos reducido en 7.300.000 euros. Dicho esto, ¿dónde está el problema que usted me habla de la deuda viva? Pues le voy a explicar dónde está. ¿Por qué aumenta? Es lo que yo quiero saber. ¿Por qué aumenta la deuda viva? No, la deuda ha reducido. Y ahora le voy a explicar lo de la deuda viva. Y le voy a explicar, porque si no conoce bien cómo funciona, a usted le puede dar la sensación de que ha aumentado, pero le digo que no ha aumentado. Y le explico. Hasta ahí se ha reducido la deuda. Ahora, cuando el problema de la deuda está con los bancos, o sea, el resto de deuda, Valverde ya la ha pagado. El problema de la deuda está con los bancos. Y le cuento, durante estos 4 años, yo he pagado lo que le he dicho y muchas otras cosas más. Ahora, ¿ha aumentado la deuda con los bancos? Claro que ha aumentado la deuda con los bancos. ¿Por qué? Porque yo me he dedicado a pagarle al ciudadano, yo me he dedicado a pagarle a los proveedores, yo me he dedicado a pagar las nóminas, yo me he dedicado a pagar el servicio de gestión tributaria, yo me he dedicado a pagar las asociaciones, yo me he dedicado a pagar al ciudadano. ¿Dónde tiene el problema Valverde? Lo tiene con los bancos. Por cierto, ahí no figura en ese dato los 800.000 euros que nos hemos ahorrado en intereses. No figura, porque eso ha ocurrido hace muy poquito tiempo, de una orden que nos la ha permitido el gobierno de España ahorrarnos los 800.000 euros. ¿Qué ocurre? Pero un momentito, no figuran porque el gobierno central solo tiene los datos subidos a 2013, no por otra cosa, no porque yo no lo haya traído, que es porque el gobierno central no tiene subidos los datos de 2014. Claro, no los tiene, por eso yo le digo que la deuda ha disminuido y además, y le voy a explicar por qué, por eso le explicaba esos datos. Pero además, fíjese usted, los 800.000 euros que nos hemos ahorrado, que hará 3 meses, si mal no recuerdo, que salió la orden y que ya se está aplicando una orden del gobierno de España, ¿vale? Ahora, ¿dónde está el problema de la deuda del Ayuntamiento de Valverde? Con los bancos. Mire usted, ¿con algunos bancos he conseguido ir pagando deuda? Sí. Deudas de familias que desahuciaban por una estafa del anterior equipo de gobierno. Familias a las que le permutaron sus viviendas por otras porque se iba a abrir el Valle de la Fuente, lo digo así coloquialmente, como todos conocíamos la obra,
le dieron a esta familia sus viviendas, el ayuntamiento asumió el compromiso de permutárselas por otras, libre de carga, porque era como estas familias la entregaban, y cuando yo llegué aquí los desahuciaban. Con esa empresa, con esos bancos, yo he llegado a un acuerdo, y ahora estoy empezando a pagar, ahora no, desde que entré, llegué a un acuerdo con esos bancos y estoy empezando a pagar y he evitado el desahucio de esas familias cuyas viviendas estaban acogidas al ayuntamiento, porque hay otras familias que sus viviendas figuran en GIPSA. Hay otra cuestión que no figura en ese dato, que también le informo yo, y que quiero que lo sepan todos los valverdeños, porque los valverdeños pensarán que la Casa de la Juventud pues es del pueblo, ¿verdad? Porque lleva muchos años ya la Casa de la Juventud. No, miren ustedes, la Casa de la Juventud está en GIPSA y por tanto no es del pueblo. El ayuntamiento, el equipo de gobierno que estaba antes no pagó ni un solo céntimo y hace 6-7 meses, tengo ahí los datos por si ustedes quieren ver la documentación en algún momento, ejecutaba el banco y se llevaba a la Casa de la Juventud por la deuda que habían dejado anterior. Yo estoy pagando ahora la Casa de la Juventud para que el pueblo no la pierda. ¿Y por qué a veces aparecen? Por eso le digo que esos datos usted no los recoge. Bueno, no los recoge los datos oficiales porque son de 2013. No, usted cuando me diría a usted me refiero a los datos que, no a usted como persona, por Dios, no lo cuestionaría en la vida. Ahora, ¿cuál es una parte que ocurre? Pues lo voy a explicar coloquialmente para que nos entendamos todos. Esto es una casa de familia. Y entonces, usted paga la luz, el agua, le da de comer a sus hijos, el alimento y no paga la hipoteca. Porque está negociando con el banco una reducción de la hipoteca. ¿Qué pasa? Que si usted no paga la hipoteca, la hipoteca se devenga ese mes más los intereses. O sea, cada vez que usted no paga deuda, se devenga un interés de la deuda. Y por ese devengo del interés es por lo que, a pesar de que esos datos no estén actualizados, se ha producido en algún momento esa situación, porque se devengan intereses si usted no le paga a los bancos. Y yo tomé la decisión de que yo primero salvaba a mi pueblo y después ya hablaba con los bancos. De hecho, como le digo, no figura ahí los 800.000 euros que nos hemos ahorrado en intereses, pero no figura porque, como bien usted ha dicho, el dato es de 2013 y la orden ha salido hace muy poquitos meses y nos hemos podido acoger. Y yo espero que el gobierno de España siga sacando órdenes de ese tipo. Y ahora, cuando ya está estabilizado el ayuntamiento, pues empiezo a negociar, a llegar a acuerdo con los bancos. Porque yo negociando con los bancos estoy desde que entré. Es más, fíjese, lo de la deuda, para que todos los valverdeños me entiendan. Fíjese, si no ha incrementado en otro sentido, sino en los intereses que se devengan por el impago, porque no, mire usted, al banco, yo no llego a un acuerdo con usted, porque lo que usted me está pidiendo es que yo termine de arruinar al pueblo, y yo estoy aquí para defender a mis vecinos, que es lo que he hecho y es la deuda que he pagado. Pero fíjese usted que yo he estado estos 4 años de negociaciones con los bancos, y ahora es cuando estoy firmando. Ahora, pues yo me he llevado 4 años que yo no firmaba, porque no entraba por el aro, dicho coloquialmente, porque para mí primero estaban los vecinos. Entonces es cierto que la deuda llegando, y la deuda viva, verá, la deuda completa del ayuntamiento no aumenta. No, yo hablo de esta deuda. La deuda general no la conocemos lo que son los datos. Sabemos lo que usted la vida de la deuda general se ha reducido 7.300.000 euros. De la deuda viva han aumentado los intereses en algunos momentos porque yo he preferido defender a los valverdeños antes que defender a los bancos. Y yo he decidido pagarle a mi pueblo y a todos los que le dejaron a deber, a la empresa, salvar el edificio del empleo, salvar de desahucio de vivienda, antes que pagarle a los bancos. Ojo, no, gracias, pero una cuestión que le quiero apuntar, porque podemos tener, no sé, una entrevista otro día y que estoy dispuesta cada vez que ustedes quieran y me puede usted decir, oiga, que ha aparecido un nuevo dato. Le cuento, GIPSA ha salido. Tenemos graves imputaciones de anteriores miembros del gobierno social. Ahora la siguiente pregunta. No, pero lo quiero aclarar porque puede otra vez volver a variar los datos. Estamos hablando de aproximadamente, le digo porque aproximadamente, por eso es viva la deuda, porque puede cambiar, va cambiando, 17 millones de euros. 17 millones, súmele usted esos 17 millones de euros, los intereses que eso se puede haber devengado. O sea, lo digo porque a lo mejor nos sentamos otro día y me dice, oiga, los datos, digo sí, le digo, es que este melón, y permítame la expresión coloquial, se ha abierto. ¿GIPSA no eran 20 millones?
según una entrevista que he leído de usted. Sí, porque por eso le digo que los datos pueden cambiar, son 17, súmele intereses y cosas que siguen apareciendo. Vale, nuestro siguiente asunto es GIBSA. Recientemente, la semana pasada, salía la noticia en Huelva Información que decía que el fiscal de la Audiencia Provincial de Huelva aprecia indicios de delito en la actitud de ciertos concejales del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Es cierto que en ningún momento menciona un presunto delito cometido por el que era representante, portavoz del Grupo Popular en GIBSA, el señor Gutiérrez. ¿En qué momento su grupo comienza a denunciar la presunta corruptela o los presuntos desvíos que se producían en GIBSA? Pues mire, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento y conocemos la situación, no solo es GIBSA, hay mucho más desvío de fondos. Se desvió los fondos de la guardería, se desvió los fondos del Proteja, se desviaron los fondos del edificio del empleo, o sea, esto es un desvío continuo, se desviaron los fondos de las viviendas de autoconstrucción. Entonces, esos fondos cuando se conocen, por ejemplo, guardería, era un fondo claro, o sea, ahí no había cuestiones, ha llegado el dinero y se ha desviado. Edificio del empleo, cuando veo el expediente, era una cuestión clara, ha llegado el dinero y se ha desviado. Pero bueno, no existe ninguna sentencia que discúlpeme, es que, no, si me lo permite, con lo cual eso se pone en conocimiento de la justicia. Y ahora la justicia, a la que yo respeto profundamente, quien debe actuar. Y actuará. La justicia es lenta, está colapsada, actuará. Porque cuando yo llegué tampoco había nada de GIBSA, y ahora ya sí lo hay, me lo acaba de citar usted. Por eso le digo que la justicia actúa, lo que pasa es que lentamente porque está colapsada. Dicho esto, mire usted, GIBSA, bueno, GIBSA no había por dónde cogerla, y entonces yo llevaba mi programa electoral, y así lo hice, una auditoría, ¿vale? Entonces hice una auditoría de las cuentas municipales, que eran más o menos... los desvíos estaban claros y patentes, pero en GIBSA la auditoría durante meses y meses y meses, o sea, esa auditoría ha durado muchísimo, porque el entramado que hay en GIBSA era, bueno, complicadísimo, ha sido algo brutal. Por eso me he preguntado a usted, ¿desde qué momento? Desde que yo llego a la alcaldía, empiezo la auditoría de GIBSA. La auditoría de GIBSA, una vez que te presenta a la... bueno, disculpe, se presenta al juzgado, pero disculpe, lo primero que yo hago como alcaldesa cuando llego es auditar GIBSA, y una vez que está la auditoría, lo primero que hago es disolver la sociedad, porque es que si no estaría cometiendo un delito penal, ¿eh? Si no, yo estaría cometiendo un delito penal, hacer lo que no hicieran los anteriores. Eso es lo que yo hago, y a partir de ahí ya empieza el procedimiento judicial, y los procedimientos judiciales llevan sus trámites y sus pasos. Por eso me preguntaba a usted, ¿desde qué momento? Desde que llego. Comienza la auditoría de GIBSA. Pero, y aunque no sea judicialmente, yo no digo denunciar judicialmente, digo denunciar públicamente, para que esté en conocimiento del pueblo. ¿En qué momento empieza usted, el Partido Popular, quiero decir, no tanto el gobierno, sino como el Partido Popular? ¿En qué momento empieza a denunciar lo que se está produciendo en GIBSA? ¿Me preguntaba el Partido Popular? Sí, porque ustedes estaban como cuando estaban en GIBSA, el señor Gutiérrez estaba como Partido Popular, no como concejal, sí. Porque, o sea, no estaba como miembro del gobierno, sino como Partido Popular. Y me preguntaste que públicamente, ¿no? A sí, la ciudadanía. No es necesario un juzgado de denuncia, sino vale, para que a la ciudadanía. Pues mire usted, 6 años antes de que... 6 o 4, no 6 o 4 años antes de que llegáramos a la alcaldía. Vale. Nosotros veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, que lo de GIBSA, tanto lo de GIBSA como las cuentas del ayuntamiento, y si tiramos de hemeroteca, años desde la oposición. Respuesta clara, desde la oposición, no era yo alcaldesa. Vale. Se venía denunciando que se estaba colapsando, que lo de GIBSA no tenía buena pinta y que las cuentas municipales también iban a llegar a un colapso si se seguía con esta situación, desde la oposición. Vale. ¿El interventor que lo era de GIBSA continúa siendo actualmente aquí en el ayuntamiento o no? ¿El interventor del ayuntamiento? El interventor que está ahora mismo, que actualmente ¿no era también de GIBSA? El interventor del ayuntamiento es el interventor del ayuntamiento, es un funcionario. Pero yo sí le voy a pedir algo. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ver con un asunto más delicado. Usted dijo que en su legislatura, lo dijo en una entrevista al periódico Facanía, lo más complicado que había hecho había sido 2 asuntos. El primero, el tema de las contribuciones, y el segundo, despedir a trabajadores. Respecto a las contribuciones le preguntará después mi compañero. Yo le pregunto respecto a los despidos. ¿Qué criterio usó usted empleó usted para despedir a estos trabajadores?
Pues mire, es cierto que lo que usted ha dicho yo me ratifico en lo que usted ha dicho, es decir, las dos decisiones más complicadas que he tenido que tomar ha sido la subida de las contribuciones y reducir la plantilla municipal. De hecho, ha dicho usted que lo escuchó en una entrevista mía y lo ratifico. Y ha sido tremendamente complicado, han sido dos decisiones muy duras, pero tenía o tenía esa opción de tomar esas decisiones duras, o tenía la otra opción que era pues no seguir pagando a las nóminas a la plantilla y proceder al cierre de servicios como instalaciones deportivas, como teatro, como la guardería, como muchas otras cuestiones, es decir, como si estuviese intervenido el ayuntamiento, porque desgraciadamente la situación económica estaba totalmente colapsada. Es verdad que tuve que tomar esa decisión y me pregunta usted ¿qué criterio tomé? Pues el criterio que tenía que adoptar. Tanto es así, que siendo una decisión tremendamente dura, pero que no tenía otra opción, porque si no era cerrar el pueblo, las dos. Me ha dicho después preguntar a ese compañero, pero las dos eran igual de duras y las dos me han permitido continuar con el pueblo hacia adelante, continuar pagando nóminas, continuar con el deporte, con la cultura, con las instalaciones abiertas. Pues el criterio que he seguido es precisamente el que tenía que seguir. Tanto es así que, bueno, existen ahí unos procedimientos judiciales, ¿no?, en los que este ayuntamiento ha ganado. ¿Cómo que qué procedimiento judicial? Bueno, pues mire usted, las personas, y en todo su derecho, las personas a las que se despidió en todo su derecho, recurrieron a la justicia. Y oiga usted, lo respeto totalmente, argumentando que habían sido despidos políticos, y eso es rotundamente falso. La justicia me ha dado la razón. No ha sido ningún despido político, porque pedían la nulidad, y la justicia me ha dicho que efectivamente no eran despidos políticos, que eran despidos que llevan su indemnización, obviamente, pero que no son despidos políticos, porque si no llevaría la readmisión y serían nulos, que era lo que pedían los trabajadores. La justicia ha dicho que llevaba razón esta alcaldesa. No es por nada, no me gusta llevar la razón, porque lo que me hubiese gustado es no tener que hacerlo. Pero era evidente, porque he ganado en ese sentido. La justicia le ha dado la razón al ayuntamiento en ese sentido, no a los trabajadores, de que decían que eran despidos políticos, no. Pues nos ha dado la razón, porque claro, cuando se presentaron las cuentas, es que han sido totalmente, esto era un caos, un colapso económico. Pero la justicia los ha condenado a ustedes a remitir o a indemnizar a los trabajadores. No, mire usted, cuando es que soy letrada, por eso se lo voy a aclarar. Claro. Se lo voy a aclarar, mire usted. Cuando es un despido nulo. Ya, yo sé que la justicia ha desestimado la nulidad del despido en toda la instancia. Sí, pues mire, me lo explico. Cuando es un despido nulo, si los trabajadores llevan razón, yo no tengo opción, el ayuntamiento no tiene opción de indemnizar o readmitir. Si los trabajadores hubiesen ganado, a mí no me da la justicia esa opción. Ya. Hay que readmitirlos. A mí la justicia me da esa opción de indemnizar o readmitir porque efectivamente, no eran despidos políticos y efectivamente le ha dado la razón al ayuntamiento. Es más, son despidos objetivos. Y oye, como en cualquier despido objetivo, obviamente a la persona hay que indemnizarla. Pero los despidos los ha considerado la justicia improcedentes en distintas instancias. En primera instancia, en apelación y en casación. Mire usted, hasta el día de hoy, es que, no sé por qué, o yo quizás no lo expliqué bien, voy a hacerlo de otra manera. Se ponen despidos por cuestiones políticas. Los pierden los trabajadores y tiene la razón este ayuntamiento. Y los despidos se producen por la situación económica del ayuntamiento. Hasta el día de hoy, todas las sentencias que están firmes se están pagando. Absolutamente todas. Y se lo puedo demostrar con documentos oficiales. Segunda cuestión, se han pagado en despidos unos 70.000 euros. Y el ahorro de esa medida dura, que ya le digo que no me gustaría haberla tenido que tomar, ha supuesto para el pueblo de Valverde 3 millones de euros. 3 millones de euros que me han permitido poder seguir pagando nóminas y no dejar deuda como ya ocurría anteriormente. Vale, respecto a eso, usted ha dicho que ha supuesto un ahorro de 3 millones de euros, ¿no? Vale, haciendo cálculo, supongamos que cada trabajador despedido, son 17, cobra 3.000 euros. Haciendo cálculo muy al alza, porque
Entre los trabajadores despedidos estaba eléctrico, limpiadora, no cobraban un sueldo de 3.000 euros. 3.000 euros por 12 serían 36.000 euros al mes al año, cada trabajador. Cada trabajador, 36.000 por 17, que son los 17 despedidos, 612.000 euros anuales. 612.000 euros por 4 años que usted lleva en su legislatura serían 2.448.000 euros. Hay que tener en cuenta que evidentemente un eléctrico no cobraba 3.000 euros, una limpiadora no cobraba 3.000 euros, por tanto son cifras muy al alza. Y también hay que tener en cuenta que de esos 2.448.000 euros no está el ahorro, porque usted tiene que tener en cuenta las indemnizaciones que tiene que pagar, más las costas procesales, más el pago al abogado del ayuntamiento contratado, que imagino que no trabajará altruistamente. Y aparte, no se han amortizado los puestos, porque el ayuntamiento, por ejemplo, sigue limpiándose, los edificios públicos siguen limpiándose. Por tanto, de esos 2.448.000 euros habría que quitar bastante, porque ya digo, 3.000 euros no cobraban los trabajadores, 2 o 3 podían cobrar 3.000 euros, no lo sé. Sumarle el sueldo de quienes se encuentran ahora mismo como eléctricos, como limpiadores, como limpiadora, más las indemnizaciones. Entonces ese ahorro del que hablan no es tal. Y son cifras que lo puedo hacer, yo lo he hecho con un móvil, no lo he hecho yo a mano, lo puede usted perfectamente hacer. 3.000 por 12 le da 36.000, que es el sueldo de un solo trabajador al año. 36.000 por 17, 612.000, o sea, los 17 trabajadores al año, más 612.000 por 4 años que lleva usted de legislatura, 2.448.000 euros. Ya digo, lo hace si usted quiere. Y tengamos en cuenta, no cobraban 3.000 euros. Y por otro lado, ¿cuántos trabajadores aproximados tiene actualmente el ayuntamiento? Pues mire, a su primera reflexión, respeto profundamente su opinión. Ha dicho durante todas sus palabras, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta. ¿Sabe usted lo que hay que tener en cuenta? Los datos reales. La verdad y los datos reales. Si usted quiere, yo le ofrezco los datos reales. Se lo agradecería. Y los datos reales, no, se los voy a dar ahora mismo. Los datos reales es que existen a día de hoy 6 sentencias firmes que se están pagando. No he escuchado por ahí que no se estaban pagando, con lo cual no es cierto. 6 sentencias firmes que se están pagando, que se han pagado hasta el día de hoy unos 70.000 euros y que nos hemos ahorrado los barverdeños 3 millones de euros. Con lo cual, usted ha dicho hay que tener en cuenta, yo la respeto profundamente. Pero lo más importante es tener en cuenta la realidad. Y los datos oficiales, que no son de esta alcaldesa, son del Departamento de Economía y por tanto de funcionarios de este ayuntamiento y de sentencias judiciales, no mío, del Departamento de Funcionarios de Intervención de este ayuntamiento. Ahora, si usted cuestiona o no cree al Departamento de Intervención y a los trabajadores de este ayuntamiento, ¿a quién está usted cuestionando con esas cuentas? No a mí. Está cuestionando, no discúlpeme, está cuestionando a los trabajadores de este ayuntamiento, concretamente al departamento al completo de intervención. Pero esa es su opinión. Yo no cuestiono a ningún trabajador, siempre intento defenderlo. Y con respecto, me preguntaba usted cuántos trabajadores hay. Pues mire usted, no se ha aumentado la plantilla en trabajadores fijos que tenía este ayuntamiento en absoluto. Porque además no lo puedo hacer, ni yo ni ningún ayuntamiento. No sé por qué a veces he leído esa barbaridad, porque basta con que tiren de la ley de estabilidad presupuestaria para darse cuenta de que no lo puedo hacer, ni lo he hecho, ni lo puedo hacer. Pero no solo yo, ni yo, ni el resto de ayuntamientos, porque estamos sujetos a una ley de estabilidad presupuestaria. Lo único que nos permite, que se hacía y se hace y se seguirá haciendo, supongo por todos los ayuntamientos, es pues, una bolsa de empleo que temporalmente trabaje la gente, cosa que se hacía antes con una muy poca transparencia, que ahora se hace con transparencia y que la transparencia se puede mejorar, y en ello estamos. Bueno, para ya ir finalizando este asunto, vale, dos cuestiones. Bueno, en primer lugar, una apreciación. Yo no he puesto en duda a los trabajadores, usted ha tergiversado mis palabras, yo espero que quien vea esta entrevista se dé cuenta perfectamente. Yo en ningún momento he puesto en duda la función de los trabajadores, no se me ocurriría, ahora porque tampoco tengo datos. Cuando digo que supongamos, claro, porque yo no tengo acceso a lo que cobraban estos trabajadores, pero aún así, aun poniendo un sueldo elevadísimo de 3.000 euros, que probablemente 3.000 euros sea el sueldo de un solo trabajador de 3 meses, pero aun subiendo al alza para que los datos le sean generosos a su gobierno,
la cuestión de, para reducir gastos, yo creo que está un tanto desmontada, porque usted tiene que tener en cuenta lo que las indemnizaciones y todo lo demás. Y una cuestión, ¿cuántos trabajadores más o menos puede tener el ayuntamiento? No aproximado, sino más de 60 trabajadores, por ejemplo, ¿puede tenerlo? Ahora mismo. ¿Trabajadores fijos del ayuntamiento? Claro. Sí, vale. Entonces, en los presupuestos de este año, en los presupuestos que ustedes aprobaron el miércoles, me parece, en pleno extraordinario, se contempla 4.035.580,38 céntimos para gastos de personal. Vale, entonces, si el ayuntamiento tiene más de 60 trabajadores y se prevé un presupuesto de 4.035.580 euros, ¿cómo es posible que solamente 17 trabajadores supusieran un gasto de 3 millones? Entonces, los otros trabajadores, se puede entender que para equilibrar la balanza y para conseguir el presupuesto, cobraban por debajo del salario mínimo interprofesional, un trabajador cobraba 3.000 euros y otro cobraba 500, o cómo consigue usted llegar a este presupuesto que lo han aprobado ustedes, que no son datos que yo me estoy inventando. Mire usted, no se lo está inventando, es que usted no conoce un presupuesto, no conoce un presupuesto, no sabe cómo funciona, se le digo desde el mayor de los respetos, igual que supongo que de su profesión de periodismo yo conozco muy poco. Ah, perdón, Derecho. Pues usted no conoce un presupuesto, también lo entiendo, cuando estudias economía o cuando te pones específicamente a estudiar un presupuesto. La reducción que yo le digo de los 3 millones de euros es a lo largo de una legislatura. ¿Cómo va a ser en un año? A lo largo de una legislatura. No podría ser en un año, es a lo largo de una legislatura. Y el presupuesto se aprueba por año. El dato que usted me ha dado es por año, no a lo largo de una legislatura. Pues señora López, yo le he dado los datos de los trabajadores y los 2.448.000 euros son a lo largo de los 4 años de legislatura. Mire usted, vamos a ver. La reducción, el fin de los contratos de esos trabajadores, junto con las negociaciones que se llevaron a cabo de reducción de salario, que le agradezco profundamente a todos los trabajadores, arrojan esos resultados a lo largo de una legislatura. Por lo tanto, los datos que usted está haciendo son suposiciones suyas, que yo respeto, pero que no se adaptan a la realidad. Que no se adaptan a la realidad. Pero que no se adaptan no porque yo lo diga, porque lo dice el Departamento de Economía del Ayuntamiento. Insisto, los datos, el ahorro es de 3 millones de euros entre el despido, que fue una medida tremendamente dura, y la modificación del convenio laboral de los trabajadores. 3 millones de euros. Sentencias firmes, 6. Pagadas, sí, la estamos pagando, 70.000 euros. Ahorro, 3 millones de euros con ese compendio. Los datos son a lo largo de una legislatura. Usted me habla de un presupuesto. Un presupuesto es anual, un año. ¿Algo le ha fallado a usted en su cálculo? 5 un año. minutos. Un momento y finalizo este asunto. Usted ha dicho que, usted ha estudiado Derecho y todo esto, entonces, y bueno, también ha dicho que la medida que más le costó tomar fue la de pedir a los trabajadores. Junto con la del IBE. Junto con la de subida de contribución, exactamente. Entonces, ¿por qué usted ha recurrido en casación estos despidos y no ha presentado la documentación necesaria? No ha juntado la documentación necesaria. Se supone que usted, usted ha estudiado Derecho, tiene su carrera terminada, ha tenido que recibir clases de Derecho Procesal y por tanto se entiende que usted sabe qué documentos tiene que presentar necesariamente para que un recurso de casación prospere. ¿Se puede entender que usted no ha presentado estos recursos para dilatar indebidamente en el tiempo los procesos judiciales y que ninguna sentencia adquiriera firmeza en su legislatura? Y una última cuestión. Respecto del despido de un trabajador concreto, de Fernando Cuesto, ¿por qué firmó usted el informe necesario para que el despido de Fernando Cuesto se tramitase? ¿Y considera usted que es una venganza, que es una venganza por haber testificado a favor de los trabajadores despedidos? Porque además su concejal Manolo Cayuela el 21 de octubre de 2014 publicaba en su blog unos nuevos funcionarios que adquirían la plaza. Precisamente entre uno de esos nuevos funcionarios se vio en otra imagen que publicó nuevamente su concejal Manolo Cayuela, aquí las tengo por si las quiere ver, en el que se veía perfectamente, era una imagen de la campaña, ustedes presentaban su campaña electoral en el Parque del Manantial. Y en esa imagen estaba esa misma persona que el día antes consiguió un puesto de funcionario. Esta misma persona se da la circunstancia
de que en los juicios de los despedidos testificó a favor del ayuntamiento. Es decir, ¿es el despido del señor Puesto una venganza por haber ido en contra del ayuntamiento y es el puesto de funcionario del señor, bueno, usted sabe, imagino que sabrá a quién me refiero, ¿no? Yo es que no sé si usted me está preguntando o me está juzgando. No, yo no le estoy juzgando, yo le estoy haciendo una pregunta. Yo no. Mire, señora alcaldesa. Yo no sé si me está preguntando, no se preocupe, sí, yo se lo voy a responder. Ve, este trabajador, le hago referencia a este trabajador. Se publica el 21 de octubre y dice, titular, 3 nuevos funcionarios toman posesión en el Ayuntamiento de Valverde. Perdón. Verá, si me lo permite, por la vulneración del derecho de la privacidad, ¿no? Sí. ¿Usted me está hablando de esta persona? Sí. Y esta persona es funcionaria, ¿verdad también? Se hizo funcionaria ese día. Sí, claro. Y esta persona también, ¿verdad? Sí. Y ahora se han hecho funcionarios 6 compañeros más del ayuntamiento, ¿verdad? Sí, bueno, no. Vale. Vale. Y esta misma foto, y la foto Hombre, es del mismo día por la tarde en el que se aprecia a este mismo señor como miembro de su campaña electoral. Entonces, yo no la estoy jugando, yo solamente le estoy preguntando, juzgar los lectores y cada uno se forjará su propia opinión. Yo le hago 2 preguntas muy sencillas. En primer lugar, ¿por qué recurrió sin presentar la documentación necesaria? Y en segundo lugar, bueno, una valoración del despido de Fernando Puesto. Pues mire, en primer lugar, yo no recurrí sin presentar la documentación, como usted dice, eso no es cierto, pero en cualquier caso, mire usted, eso lo lleva el abogado. Yo aquí estoy de alcaldesa y los letrados son los que llevan los procedimientos y el letrado haría lo que estimase oportuno. Yo solo lo sé que al final, cuando las sentencias se han producido, se le ha dado la razón al ayuntamiento. Punto 1. Y punto 2, mire usted, yo siempre he velado por el bienestar de los trabajadores, siempre, sean de este ayuntamiento o no sean de este ayuntamiento, y siempre que la alcaldesa, la alcaldía de Oqueresur, pueda intervenir para velar por el trabajo, por cualquier trabajador, lo haré, sea o no sea de este ayuntamiento. Ahora esa persona de la que usted me cita, pues no depende del ayuntamiento, depende de una empresa. Pero siempre velaré mientras pueda velar, aun cuando no sea un trabajador municipal, porque ya lo he hecho. Y le pongo un ejemplo. Nodromar es una empresa que es una empresa privada, no tiene nada que ver con el ayuntamiento. Pero sin embargo también corrió el riesgo de que no se pagaban nóminas a los trabajadores y una situación, bueno, muy complicada, además tuvo que presentar concursos y todo. ¿Le afectaba al ayuntamiento como ente municipal? Pero a mí me dolían como valverdeños que son. Y al final, pues mire, me moví, acabé en el ministerio y conseguí parar un embargo de la Seguridad Social. Y pagar ese embargo de la Seguridad Social le permitió poder pagar las nóminas y poder presentar una liquidación y un ajuste que acompañara con otras medidas a que Nodromar no se cerrara. Y con eso mismo que he hecho, y le cito a Nodromar, y le podría poner otro ejemplo, siempre he intentado y voy a seguir intentando proteger a los trabajadores de Valverde dentro de mis posibilidades, sean de la plantilla municipal o no sean de la plantilla municipal. Vale, solo un matiz porque usted ha dicho que no me sentó... Un momento, son ya las 11:30, dijimos una hora máximo y nos hemos pasado con creces. A mí me gustaría que también la gente supiera que no graba. Lo paramos ahora bien. Pues graba porque me gustaría saber que también que faltan temas que... Sí, pero vamos a ver. Yo escribí un correo electrónico, creo que muy educadamente. ¿Estás grabando? Sí. ¿Ahora? ¿Lo paro? No, hombre, yo creo que no se está tramitando valores, estamos hablando aquí, entonces yo creo que esto no... Vale,